A veces en las clases nos hablan de tasas de cambio o de tipos de cambio y nos hablan de tasa de cambio nominal o de real y a veces esos conceptos pueden ser un poquito enredados. En este video vamos a tratar de entender para qué se usan, cuál es la lógica detrás de esos conceptos y cómo las hamburguesas nos ayudan a entenderlos. Cuando uno viaja a otro país, las cosas son confusas porque uno está haciendo transacciones en una moneda que no es la de uno no está acostumbrado a hacer esas cuentas. Por ejemplo, los turistas de Estados Unidos que iban al Reino Unido se encontraban con que los precios en libras eran un poquito más bajos que los precios en dólares. Y a veces veían una cosa que estaba a la venta y como intuitivamente estaban pensando en dólares, decían, esto está barato. El único problema era que si se hacía la traducción a dólares, no necesariamente era más barato, podía costar lo mismo o de pronto podía ser más caro. Esas confusiones ocurren pues porque uno no está utilizando la misma moneda y porque los precios no son los mismos. Entonces, entender si las cosas en el otro país son más caras o más baratas no es tan sencillo, requiere un cálculo adicional que no es muy complejo, pero que requiere tener cuidado. Para poder entender esta clase de problemas desde economía, necesitamos varios conceptos. El primer concepto es el de tasa de cambio nominal. La tasa de cambio nominal simplemente me dice a cuántas unidades de moneda local equivale una unidad de moneda extranjera. Por ejemplo, ¿cuántos pesos colombianos tengo que dar para poder comprar un dólar? En este momento, un dólar cuesta 4.280 pesos colombianos, entonces esa sería la tasa de cambio nominal. El otro concepto es el de tasa de cambio real. La tasa de cambio real en el fondo responde a una pregunta que es muy parecida a la de la tasa de cambio nominal. Imaginemos que el país en el que yo vivo lo único que produce es café y el otro país produce tractores. Entonces hay una pregunta que podría hacerse un cultivador de café, que es ¿cuántos sacos de café tengo que vender para poder comprar un tractor? ¿A cuántos sacos de café equivale un tractor? O de otra manera, ¿a cuántas unidades del bien local equivale una unidad del bien extranjero? La respuesta a esa pregunta es la tasa de cambio real. ¿Qué necesito saber? Lo primero es el precio del tractor en moneda extranjera. ¿Cuántos dólares vale el tractor? El precio del tractor está en dólares, lo multiplico por la tasa de cambio nominal que me dice a cuántos pesos equivale cada uno de esos dólares y eso me va a dar lo que sería el precio en pesos del tractor. Y luego yo divido esa cantidad entre el precio del saco de café para poder saber cuántos sacos de café se podrían comprar con ese tractor. Y así calculamos la tasa de cambio real, suponiendo que solo hubiera dos bienes en la economía, el bien extranjero y el bien nacional. Pero en la economía hay más de dos bienes. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos muchos bienes? ¿Qué pasa si queremos realmente comparar dos países? Muy sencillo. En lugar de tomar el precio del bien extranjero, vamos a tomar un índice de precios de ese país. Y en lugar del precio del bien nacional, vamos a tomar un índice de precios del país. El índice de precios que vamos a tomar es el deflactor implícito del PIB, si lo tenemos. Aunque si no lo tenemos, siempre podríamos hacer una aproximación con el índice de precios al consumidor o con algún otro índice que podamos tener a la mano. Entonces, la tasa de cambio real entre dos países se calcularía tomando el deflactor del PIB extranjero, multiplicándolo por la tasa de cambio nominal y dividiéndolo por el deflactor del PIB nacional. Esa es la tasa de cambio real bilateral. Bilateral significa entre dos países. Pero ¿qué pasaría si quisiéramos comparar mi país con todo el resto del mundo? En ese caso, lo que haríamos sería tomar las tasas de cambio reales bilaterales y promediarlas por el peso de cada país en el comercio exterior del mío. El resultado se conoce como la tasa de cambio real multilateral. Bueno, pero hasta ahorita lo que hemos hecho es metiendo más y más bienes y más países. Pero hay una manera mucho más sencilla e intuitiva de poder ver qué país es más caro que otro.
Podemos hacer el cálculo de la tasa de cambio real suponiendo que el bien extranjero y el bien nacional son el mismo. Vamos a hacerlo con una hamburguesa que se vende en muchos países del mundo, que es el Big Mac. What do they call a Big Mac? Big Mac's a Big Mac, but they call it the Big Mac. Podemos preguntarnos a cuántos Big Mac de mi país equivale un Big Mac del otro país. Ese es el índice Big Mac que calcula la revista The Economist. Cuando se va a calcular el índice Big Mac, se parte de una moneda de base y es como si estuviéramos en ese país. Por ejemplo, consideremos el dólar. Y vamos a comparar los dos bienes, la hamburguesa en Colombia con la hamburguesa de Estados Unidos. Entonces, una hamburguesa en Colombia vale 14.950 pesos. Entonces lo que tomaríamos es ese precio, lo pasamos de pesos a dólares y nos daría 3.48 dólares. Y luego calculamos cuántas hamburguesas de Estados Unidos podríamos comprar con esos 3 dólares con 48 centavos. Y el resultado sería 0.67. Lo que eso quiere decir es que 0.67 hamburguesas de Estados Unidos son equivalentes a una hamburguesa de Colombia. Y si tomamos 1 menos 0.67, me daría 32 algo. Ese 32 es el porcentaje en el que los precios en Colombia son más bajos que los precios en Estados Unidos. En esta gráfica, entonces podemos ver los diferentes países y podemos ver que entre más abajo estén, quiere decir que son más baratos con respecto a Estados Unidos. Y los que están por encima del cero, significa que son más caros que Estados Unidos. Ellos interpretan esos valores como que están sub o sobrevaluados. No vamos a discutir eso. Eso es porque ellos tienen una teoría, la de la paridad del poder de compra, que supondría que las tasas de cambio real en todos los países deberían ser 1. Pero lo que sí podemos decir es que independientemente de la teoría, este cálculo nos está indicando en qué porcentaje los precios en un país indicados por las hamburguesas son más bajos o más altos que en el país de referencia, en este caso Estados Unidos. Pero el índice Big Mac tiene dos problemas. El primero es que es susceptible de manipulación. En algún momento hubo un escándalo porque en Argentina, si uno miraba el índice Big Mac, estaba bien, pero no necesariamente coincidía con los otros indicadores. El precio de la Big Mac era anormalmente bajo comparado con las otras hamburguesas y parece que eso era como resultado de la intervención del gobierno en ese momento, que trataba de maquillar las cifras frente al resto del mundo. Entonces, el Big Mac puede ser sujeto a manipulación. Pero hay otros problemas, y es que el Big Mac no necesariamente es el mismo en todos los países. Imagínense en la India, en donde el Big Mac, como las vacas son sagradas, se hace con carne de pollo. Entonces los costos no van a ser los mismos. Entonces si yo calculo el índice Big Mac con el de la India, no necesariamente va a ser una buena aproximación. Lo importante es que recordemos que el índice Big Mac es una aproximación con un solo bien a la tasa de cambio real. Y lo que estamos mirando con la tasa de cambio real es qué tan caros son los bienes en cada país.